Hace unos días tuve cumpleaños. Cumplí 49 años. Es decir, llegué al último escalón antes de llegar al quinto piso. Y yo tengo muchos años que en realidad no celebro mi cumpleaños con una fiesta o con amigos en un bar o lo que sea, sino que suelo viajar porque mi cumpleaños suele caer en las vacaciones de otoño, las vacaciones escolares. Es decir, que tenemos unos días libres, los niños, las niñas tienen vacaciones y nos podemos ir de viaje. Y es lo que hemos hecho desde hace un par de años. Y yo este año, al igual que el año pasado también, quise celebrar mi cumpleaños en un parque de diversiones. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque resulta que yo soy fanático de las montañas rusas. Y entonces me he dado como la tarea de visitar la mayor cantidad de parques de diversiones que pueda. Y pues es una cosa que yo creo que empezó cuando tenía como 10 u 11 años. Cuando con mi familia fuimos de vacaciones a Los Ángeles, California. Y fuimos a un parque. Bueno, en Los Ángeles está Disneylandia, obviamente, el parque original, ¿no? Fuimos a Disneylandia, pero curiosamente no es Disneylandia el parque que me quedó marcado en la cabeza. El parque y específicamente la atracción que quedó marcada en mi cabeza era un parque de diversiones que se llama Knott's Berry Farm, que queda cerquita de Los Ángeles y de Disneylandia en Anaheim. Y tiene un tema como de granja, como, sí, de granjeros, pero tiene una montaña rusa que es una cosa así, bueno, y en esa época era el año, creo que 87, una cosa así. En diciembre del 87 fuimos y me monté en esa montaña rusa que era así como un loop, daba la vuelta y uno salía como volando o pensaba que iba a salir volando. Uno se quedaba completamente boca abajo y la cosa a una velocidad increíble. Pareciera que uno salía volando y después iba hacia atrás y hacia el mismo loop y a la misma centrífuga, digamos, hacia abajo. Y eso, yo no sé, eso me volvió a mí loco. Y eso yo lo tengo clarito como si hubiese sido ayer. No me acuerdo de más nada del parque, sino de esa montaña rusa. Y luego, un par de años después, ya yo era adolescente, 14, 15 años, fuimos a Orlando, esta vez sí a Disney World y Epcot, y a los estudios Universal. Pero en Epcot había también una montaña rusa que se llama, creo que todavía existe, la Magic Mountain, la montaña mágica, que tiene un tema como del espacio, y entonces uno entra como en una cúpula, en ese carrito a millón, y entra en la oscuridad absoluta, donde uno solo ve como estrellas, y de repente, ¡boom!, te baja la centrífuga, te sube, te voltea a toda velocidad. Y eso es otra de las cosas que me quedó en mi cabeza para siempre. Y yo no sé, desde esa época como que sentí. Después, bueno, uno ya se vuelve adulto, empezó la universidad, etcétera, y como que nunca más le presté atención a eso. Además que, bueno, yo vivía en Venezuela, donde no hay realmente parques de diversiones de ese tipo. Y después de que llegué a Europa, y después ahora, pues de viejo, por decirlo así, fue que me entró otra vez como esa necesidad de montarme en esa montaña rusa, porque es esa mezcla como de emoción y miedo que sientes a la vez, porque es como la vida, ¿no? Es impredecible, es intensa, tiene sus altibajos
Y yo no sé si es precisamente como una respuesta a esa crisis de la mediana edad, donde uno tiene como que sentir intensamente esas emociones. Y esos como milisegundos donde uno cree que se va a morir, que se te para el corazón, que se te sale por la boca, y es una cosa que la adrenalina se te dispara hasta el techo, y eso no dura más de 1 minuto, 2 minutos, la vuelta, pero sales de ahí como con ganas de comerte al mundo, como si hubieses renacido. Y es ahora, y lo mismo me pasa, por ejemplo, con algún tipo de películas. A mí antes no me interesaba, por ejemplo, el cine de terror o de horror. Para nada, ¿no? Yo estudiaba cine y me las daba, tú sabes, de intenso, y me gustaban, eran como las películas de arte y Godard y qué sé yo, Bergman y todas esas cosas. Y el cine de terror era así como B, ¿no? Como secundario, como ramplón, como de mala calidad, etcétera. A pesar de que hay joyas del cine de terror. Eh, pero en realidad nunca me habían interesado hasta también ahora, después, como a partir de los 40 años por ahí o un poco antes, cuando empecé a descubrir toda la cantidad de emociones que una película de terror te puede producir. Y es como más o menos lo mismo, pero en el caso de las montañas rusas, obviamente, físicamente, em, en el lado del cine son esas emociones que como que te hacen despertar, te hacen vivir más intensamente, empiezas a ver la vida como de una forma distinta, ¿no? Y eso es más o menos la experiencia que yo tengo en los parques de diversiones. Podría sonar completamente infantil, ¿no? Y que a mí me encantan los parques de diversiones. Pero me aprovecho de que, bueno, tengo 2 hijas que también les gusta, también obviamente, a mi esposa los odia. Y es siempre una negociación el tener que ir, porque además no son baratas las entradas de esos parques. Y en Alemania, por suerte, hay varios parques de diversiones muy, muy grandes y atractivos y excelentes. Y están así, tengo una lista que quiero visitarlos todos, ya he visitado algunos. Como les dije, el año pasado también celebré mi cumpleaños en un parque de diversiones. Mucho más grande, con unas montañas rusas más impresionantes. Pero esta vez fuimos a uno un poco más pequeño, porque además fuimos a una zona de Alemania que se llama la Sajonia Suiza, que es así impresionante, se llama Sajonia Suiza. Lo de Suiza es porque hay montañas, pero son unas montañas como de piedra, que pareciera que estuvieran talladas y tienen formas y una cosa impresionante. Pero no muy lejos de ahí está este parque de diversiones un poco más pequeño, pero con unas montañas rusas también increíble. Dice, una de las montañas rusas más empinadas del mundo. Ahí me monté. Y eso fue una cosa que, o sea, completamente caída libre, 90 grados, y es ese milisegundo en donde tú crees que vas a salir volando y se acabó todo y ¡brum! Entras en ese vórtice centrífugo que te jamaquea, y yo lo que hago es gritar y mearme de la risa todo el tiempo, porque es una cosa así, una sensación que no puedo describir, pues. Mucha gente odia esa sensación. A mí realmente me llena de vida. Y entonces, bueno, además que ahora en octubre ya hace un poco más de frío, y entonces esos parques están prácticamente vacíos, nadie va en esta temporada. De hecho, son los últimos días en los que abre oficialmente el parque, porque bueno, después viene el invierno y empiezan a cerrar las atracciones, etcétera. Pero es la época del año perfecta realmente. Porque sí, hace algo de frío, pero realmente no hace mucho frío. O sea, es aguantable estar todo el día al aire libre con una chaqueta, etcétera. Y entonces no tienes que hacer los colones, que eso es lo más desesperante de los parques de diversiones, cuando tienes que estar 2 horas, 3 horas metido en una cola para hacer una montaña rusa que dura 2 minutos, si acaso.
Claro, entonces te venden que si el pase, el fast lane para ir más rápido y no sé qué, pero bueno, todo eso cuesta un dineral. Pero entonces uno va ahora en otoño y realmente no hay nadie. Tienes el parque para ti solo y haces la montaña rusa 2, 3 veces, te recorres todo y es un ambiente fabuloso. Además, es la época de Halloween. Entonces está decorado, tú sabes, todo de Halloween, tiene el tema de Halloween, hay shows especiales, están los actores que en vez de Mickey Mouse y Daisy Duck, pues están los zombies y los monstruos que van por ahí y tienen una atmósfera pues bastante interesante. El año pasado incluso a la medianoche había fuegos artificiales y todo iluminado en una atmósfera así tipo de Halloween y a mí me fascina. Y por lo general voy con mi familia, con mi hermano, con mis sobrinos, etcétera. Y es entonces toda una experiencia familiar. Y es así como a mí me gusta celebrar mi cumpleaños en los últimos años. Es eso es como encontrarse con tu niño, esa juventud que aún persiste, no sé, y es esa sensación como de libertad, ¿no? Porque bueno, llega un momento, como les dije, donde uno cuando empieza a hacerse adulto, ya empieza a jugar menos, ¿no? Ya la niñez queda atrás, empieza uno a tener otros objetivos y otros intereses. Pero yo creo que a cierta edad volvemos otra vez a permitirnos los momentos de juego. Y a mí me pasa eso. Yo sé que hay mucha gente que le parece infantil y no les interesan las montañas rusas y los parques de diversiones, pero a mí sí. Yo me permito volver a esa adolescencia, a esa niñez, a esa experiencia del juego, a esa experiencia de la adrenalina donde no le tiene uno miedo a nadie. Pero además, no solo además, sino con el añadido que ahora uno conoce su cuerpo, que uno empieza a tener como estas otras, estos achaques, ya esa relación con estas atracciones cambia. Ya yo no me monto en todo tampoco. Yo, por ejemplo, no puedo resistir estas cosas que dan vueltas, ¿no? Durísimo, me mareo, horrible, salgo vomitando. Pero además eso de siempre. Yo siempre he odiado las cosas que dan vueltas. A mí me gustan las cosas como de caída libre, ¿no? Nunca me tiré en bungee. No sé por qué, porque siempre quise hacerlo, pero llegó un momento donde dije, no, ya no, ya no me atrevo. Pero es esa sensación la que de repente una montaña rusa me da un poco más de seguridad, porque no estoy realmente saltando al aire libre, así en caída libre, sino que bueno, no sé, hay una cierta seguridad de estar atrapado en un carrito, con un cinturón, etcétera. Y eso como que me da la valentía, por decirlo así, el atrevimiento. Me atrevo, pues, a hacerlo de mucho más, de una forma mucho más libre que una caída en bungee, por ejemplo. Pero sí, yo no tolero estos carruseles y estas cosas que dan vueltas como locos, los avioncitos, que una de mis hijas sí le encanta y se monta 3000 veces. Yo no entiendo cómo es que no se marean y terminan vomitando, porque yo de verla nada más me mareo. Pero claro, yo entonces a veces entro, empiezo a hacer, tengo que ver cómo me siento también en el día. Me tomo incluso un Dramamine, ¿no? Una de estas tabletas de viajes que yo tomaba o la gente tomaba, por ejemplo, cuando va en un barco, que la gente se marea en el barco. Es este tipo de pastillas que uno toma para no marearse. Yo me la tomo un par de horas antes de entrar al parque de diversiones. Y porque, bueno, a pesar de que estas montañas rusas no dan las vueltas como los carruseles estos locos, pues sí, tienen unos loops y dan unas medias vueltas ahí que me pueden marear. Y ya a esta edad yo siento en la cabeza mucho más intensamente esos mareos.
Y esos como jalones en el corazón, a veces pienso que me va a dar un infarto, pero todo bien, todo bien. Y me da ese miedito, ¿no? De que, bueno, aquí me quedo, pero si me quedo feliz. Así que en ese sentido, estoy ahí como en contacto de con mi cuerpo, con ese sentido así, con ese miedito, pero de excitación así, de emoción, de sentir esa adrenalina. Obviamente no me monto si tengo alguna condición ya medicada, ¿no? Si tuviese algún problema de verdad con el corazón. Y por eso además siento que es que lo tengo que hacer ahora, porque cada año que pasa es cada año que probablemente con menos probabilidad vaya a poder montarme en ese tipo de aparatos, porque bueno, empiezan a salir otro tipo de problemas que probablemente, ciertamente, me impidan empezar montarme en esos aparatos. Entonces, mientras pueda, lo voy a hacer. Entonces, es como una metáfora de vida. Para mí, los parques de diversiones son una metáfora de vida. Y la montaña rusa es un símbolo. Son los giros inesperados, esa subida lenta, es ese esperar, es esa tensión, luego el descenso repentino, violento, caótico, que te jala y te suelta y después llegas como otra vez a la tranquilidad y ves que lo que pasó se resolvió, vuelves a llegar y empiezas de nuevo en el mismo loop. Es exactamente una metáfora de lo que es la vida. Eh, y eso, y cuando tú te montas además en una montaña rusa, tú o sea, te estás entregando, estás confiando en que una tercera persona, y en este caso yo no voy a decir que es Dios, porque yo no creo en Dios, pero es la vida como tal, es el ambiente, es las reglas, es la sociedad, es todo que te va llevando y tú tienes que confiar en ciertos em, parámetros y en ciertos factores externos de los cuales tú no tienes control para embarcarte en ese viaje de tu vida. En este caso, la montaña rusa, pues tú sueltas el control, tú confías de que ese aparato ha sido evaluado, ha sido construido con ciertos estándares. Obviamente, yo no me voy a montar en una montaña rusa en Turquía y sin ningún tipo um, de desprestigio, pero ciertamente mi hermano tuvo una mala experiencia en una montaña rusa en Turquía con unos cinturones que no se cerraban bien, etcétera. Pero en Alemania yo sí confío, pues, que estos aparatos tienen cierto estándar, que están hechos de una forma y calidad específica, que son evaluados constantemente y bueno, y tienen una forma de seguridad, tienen esos sistemas de seguridad, tú confías que eso va a funcionar, que la persona que está operando el aparato pues te lleva en ese viaje y tú te dejas ir en en esa experiencia, así como en la vida, tal cual. Y te dejas ir, te sueltas y simplemente disfrutas el viaje, como lo dije, con todos esos giros, con todas esas subidas, con todos esos descensos, con esos momentos de tensión donde justo antes de la bajada repentina pues se para el carrito en la cima, donde ves todo a tu alrededor por 2 segundos y después viene el jalón inesperado que te suelta y te presiona el pecho de una forma que no te queda otra que gritar y reír. Entonces estás como en pánico, pero a la vez en un éxtasis absoluto. Así que yo realmente les recomiendo la montaña rusa para, para hacer como una especie mm, de, de, de terapia casi. Es una terapia de 2 minutos donde realmente tú sales completamente renovado, como si hubieses vuelto a nacer. Y en este caso, este año, como les digo, 49 años,
Es como mi último gran loop antes de llegar a ese nuevo piso, a ese quinto piso. Fue mi último loop antes de llegar a una nueva calma. Así como cuando uno llega a la plataforma donde inició todo y te bajas y empiezas de nuevo, este ha sido como la culminación de esta fase donde empiezo a subir ese último escalón que me queda a esta nueva fase, a este nuevo piso, al quinto piso. Hasta la próxima.